Queremos cristianos que sean increíbles porque viven una calidad de vida que Dios les da que no es normal, no es explicable por razones naturales, ¿verdad? Y entonces llegamos hacia el final de esta serie. Santiago, a lo largo de la serie, nos ha estado exhortando, ¿no? Y diciendo muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y vamos recibiendo semana tras semana, ¿no? Que si esto, que si el otro, que si el más allá, ¿verdad? Pero llegamos al final y hay una pregunta que a mí me causa inquietud. Y la pregunta es, ¿dónde está el poder para hacer eso? ¿Vale? Está muy bien. Son estos ideales, sí, gracias, Amparo. Está muy bien. Todos esos ideales que hemos lanzado, ¿verdad? Pero ¿dónde está el poder y cómo podemos tener acceso a este poder para vivir esas vidas increíbles que Dios quiere que vivamos, ¿no? Y entonces, primero quiero contarles una historia de un leñador de Kentucky. ¿Vale? Y para trasfondo costumbrista tenéis que entender, yo soy de Indiana, ¿vale? Y siempre hacemos bromas sobre los de Kentucky, ¿no? Como si fuesen un poco inferiores, ¿no? Palurdos, etc. Bueno, pues no sé por qué será, ¿vale? Pero resulta que había un leñador, uno que cortaba árboles en el bosque, ¿no? Y Kentucky hay mucho bosque, ¿no? Y entonces había escuchado una publicidad acerca de una motosierra y se acercó a la tienda porque dijo que la publicidad que podía cortar docenas de árboles, ¿no? En un solo día, en vez de estar con su hacha dando duro, ¿verdad? Entonces le interesó el tema. Pero después de 3 días volvió a la tienda muy disgustado, ¿vale? Muy disgustado, enfadado incluso, porque dice que en 3 días solamente había podido talar un árbol, de que aquello no funcionaba y que estaba para devolverlo, ¿verdad? Y entonces el que trabajaba en la tienda dijo, bueno, pues vamos a ver, lo sacó afuera al parque y arranca el motor y el leñador dijo, ¿qué es ese ruido? Porque resulta que el pobre amigo estaba intentando cortar los árboles, pero sin encender el motor. Es que estaban un poco cortos ahí abajo, ¿eh? Y ellos contarían el chiste con los de Indiana como los tontitos, ¿no? Pero te pregunto, todas estas cosas que Santiago nos ha dicho, lo sabemos. Además, el cristianismo no es único en el sentido de tener ideales ópticos. Hay muchas religiones que hablan de amar al próximo como al sí mismo, de decir la verdad, de no mostrar favoritismos, ¿verdad? ¿Qué es lo distinto del cristianismo? Pues que somos los poder para hacerlo. Y seguramente, no sé si es tu caso, pero seguramente nos hemos sentido retados por lo que hemos escuchado, pero nos queda la pregunta, ¿dónde está el poder para hacer todo eso? ¿Dónde está el botón para encender el poder y hacer lo que Dios quiere que hagamos, verdad? Y no sé si has experimentado la frustración de intentar vivir según la voluntad de Dios sin el poder de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Intentarlo por tu buena voluntad, vamos a ser menos progresistas y tal. Por la buena voluntad vamos a intentar. Y no, ya no sale. Y hoy, en esta última sección, Santiago va a dar un tema para el final. Y lo introduce así, que parece no tener que ver, pero explicaré por qué. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no seáis condenados. Y dicen, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, lo que está diciendo básicamente es, no disimules, ¿vale? No vamos a ser fachada de buen cristiano, ¿vale?
Sí, porque como está en la escala domingo, ¿no? Sí, yo controlaré mis palabras, ¿verdad? Hasta media hora después del culto, ¿no? Yo haré, no pongas la fachada, seamos sinceros. No mientes buscando que otros se espalden de hipocresía, porque habla de juramentos, ¿no? Y los juramentos se dicen, yo te juro que es verdad, porque por el templo o por lo que sea, te aseguro que es verdad. ¿Por qué? Porque son mentirosos, tío. Están disimulando, están fingiendo, ¿verdad? Y entonces empieza diciendo, no. Deja de fingir, deja de disimular y digamos la verdad. Y luego empieza. Y el tema sigue explicándonos dónde se encuentra el poder para ser cristianos increíbles. Y el núcleo está en esta frase. La oración de una persona justa tiene mucho poder para efectuar lo que Dios quiere. La oración de lo justo, la persona justa, tiene mucho poder para efectuar lo que Dios quiere. La oración urgente y personal. Y algunos dirían, bueno, este versículo se traduce de distintas maneras, ¿no? Y entonces ya sé que algunos profesores de griego por ahí atrás que podrían comprobar mi traducción, pero pues lo explico. La palabra que se utiliza para oración es una petición personal o urgente. Se utiliza en distintos contextos en la literatura griega existente como algo que realmente necesitas, ¿verdad? Diga algo de lo de justo, una persona, justo no hay justo ni uno, dicen las Escrituras, ¿verdad? Pero entendemos que esto es justificado por Jesús y viviendo una vida en confesión de pecado y en comunión con Dios. ¿Vale? Porque hay las oraciones de muchas personas que están en su carnalidad y su egoísmo, y como nos dijo Santiago 4, nos dijo, no pedís porque no pedís, y cuando pedís mal. No estamos hablando de estos, estamos hablando de los que están buscando la voluntad de Dios en sus vidas y viviendo en confesión y de rodillas. Pero tiene mucho poder energéticamente trabajando. Esta última frase es un poco difícil de traducir, pero ahí lo tenemos. Y creo que no reflexionamos mucho sobre la grandeza del poder de Dios. ¿Sabes? Vivimos nuestras vidas, yo soy viejo, voy andando por la calle, que me duele, que no sé qué, ¿sabes? ¿No? Ahí tenemos dinero, saco la cartera, veo 3 euros, digo, eso no me da ni para una Coca-Cola, ¿no? Y nos sentimos debilitados, ¿no? Y luego ya que es la familia, los niños gritando, la mitad de mi familia está aquí, y detrás todos que están haciendo ruido, esos son nietos míos, pero estás ahí, te agobia la cabeza, ¿no? Y no te das cuenta de que servimos a un Dios de poder. Quería poneros un tráiler de esta película Twister, ¿no? Para que vieras poder de Dios de cerca, ¿no? Porque está un tornado, es absolutamente potente, ¿verdad? Y Isaías nos avisó en contra de ese problema que tenemos, de no entender el poder de Dios. Y dice a su pueblo que estaba derrumbado y necesitando entender la grandeza del Dios que servían, dijo, ¿acaso vosotros no lo sabíais? ¿No habíais enterrado? ¿No se os dijo desde el principio? ¿No lo entendisteis desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para ser habitada. Él anula a los poderosos y reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han hecho raíces a la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como bajo. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la foto que está a la derecha? ¿No?
Pues la foto a la derecha es el negocio de mi familia durante unos 30 años. ¿Vale? Era un hotel, en la parte de arriba, un hotel en la costa de una isla en Florida. ¿Vale? Sitio bonito, donde yo había trabajado muchos años, etc. Pero mi familia vendió el hotel en un momento determinado, y después llegó algo que se llama huracán Ian. Y arrasó la isla, y la foto de abajo es lo que quedó. No había piedra sobre piedra. Arrasó con absolutamente todo. La mancha negra en medio es donde estaba la piscina que ves en la parte de arriba. No quedó nada, porque el poder de Dios arrasó absolutamente todo lo que había en aquella propiedad. ¿Verdad? No sabemos. Es que Dios es Dios. Y tiene todo el poder. La oración de una persona justa tiene mucho poder para hacer lo que Dios quiere. Hasta en tu vida, hasta en mi vida. Hasta la persona más débil y más fluctuante. Dios tiene poder para actuar en nuestras vidas. Pero poder, ¿para qué? Y aquí vamos a leer el texto, versículo tras versículo, con 6 ejemplos de cómo el poder de Dios actúa a través nuestro. Voy a leer todo el texto primero y luego vamos por partes, si os parece bien, ¿vale? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Hay alguno afligido entre nosotros? Seguramente que sí. Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderoso y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extraía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recordad que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, ¿para qué nos da poder Dios? Uno, para consolar al afligido. Vamos a verlo. ¿Está afligido alguno entre nosotros? Ahora, afligido es una palabra interesante que quiere decir estresado, acosado, maltratado, rechazado, ridiculizado. Si estás en esta situación, no levantes la mano, ¿ya? ¿Vale? Okay. Pero yo escucho mucho, yo no paso mucho tiempo con adolescentes, no sé por qué, pero escucho sus discursos. ¿Vale? ¿Saben que todo el mundo está estresado? Todo el mundo sufre acoso. Todo el mundo está siendo tratado injustamente. Todo el mundo, objetivamente o no, siente que le están atacando, que hablan detrás de sus espaldas, que hacen barbaridades en contra de él, ¿no? Ellos, podríamos decir como adultos tan formados, se lo imaginan. Pero nosotros, no. Bueno, es mentira. Ellos sí que sufren, sí que están estresados, sí que están afligidos, pero Dios dice que tiene poder para cambiar esa situación, para consolar a los afligidos. Hay una canción que me encanta, se llama El nombre de Jesús, creo. Y dice lo siguiente: el nombre de Jesús levanto ahora.
sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia. Digo Cristo. En nombre de Jesús, levanto ahora a quebrantar prisiones de adicción. Declaro libertad y esperanza. Digo Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso. Vida nos da. Rompe cadenas, brilla en las tinieblas y trae sanidad. Una gran verdad. Pero estamos llevando a las personas afligidas delante del Señor. Estamos orando por ellos en su nombre. Estamos viendo cómo Él restaura y les alivia su dolor. Bueno, luego veremos el tiempo que pasamos en oración. Sé que algunos estáis haciéndolo. Bueno, no pasa nada. Número 2, poder para qué? Para cantar la bondad de Dios. ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? Dice el texto, ¿no? Ahora, con eso de cantar alabanzas, ¿vale? Pasa una cosa. Si estás triste, abatido y atacado, y apenas conoces a Dios, ¿cuál podría ser tu reacción? ¿Se acuerda de Dios cuando truena? ¿No? O sea que, a ver, al normalillo apartado le cae una paliza y dice, ¡Dios, sálvame! ¿Verdad? Pero ese es cuando le va bien. Cuando le va bien dice, qué bueno he sido. Qué bueno he sido. ¿Te acercas a Dios cuando tienes problemas solamente o cuando tienes bonanza y alegría? Porque la palabra dice que tenemos poder para alabar a Dios y recordar todas sus bondades, tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos, como vemos aquí la representación de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban en la cárcel, dice que si alguno alegre que canta alabanzas, bueno, es alegres, no sé yo, pero entendían en su alegría, entendían el gozo de poder conocer al Señor y servirle. Y sabían que Dios le iba a rescatar de esta situación y cantar alabanzas. Y hubo un terremoto y les sacó de ahí con el carcelero y sabéis la historia, ¿no? Pero entrar en la bondad de Dios. Difícil a veces cuando nos va bien las cosas, pensamos que es nuestro trabajo o nuestra inteligencia que lo ha permitido. Pero Santiago nos dice considerarlo todo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cantad al Señor incluso en las dificultades. Y ojo, la ciencia nos dice que cantar es muy bueno para nosotros psíquicamente. ¿Vale? Levanta el ánimo hasta que lanza neurotransmisores de felicidad, de bienestar, nos ayuda a controlar la ansiedad, nos ayuda a muchísimas cosas, solamente cantar. Pero si estás cantando de la alabanza y de la gloria de Dios, mucho más te va a ayudar. Entonces, cantemos alabanza a Dios, tanto en los buenos tiempos como en los malos, pero no nos olvidemos a Dios cuando las cosas van bien. Sanar a los enfermos de cuerpo y alma. ¿Está enfermo alguno? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite y en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Ahora, preciosos versículos, ¿verdad? Por increíble que parezca, algunos cristianos llegan a pelearse sobre estos versículos. ¿Sabes? Llegan a decir, bueno, pero Dios siempre sana. A ver, parece que esto no funciona. Hasta que está hablando aquí de sanidad física o sanidad espiritual. A ver, ¿y si oramos y Dios nos sana? Y buscamos mil y una explicaciones y excusas por no hacer lo que Dios dice, que lo que dice es orar y pedir que Dios sane. Y hemos mencionado personas aquí que necesitan sanidad, que necesitan la ayuda de Dios. Oramos por ellos, ¿no?
lo que dice la Biblia. 4, convencer de pecado y traer al arrepentimiento. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, versículo peligroso, escuchar eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orar unos por otros para que seáis sanados. Ahora, ¿cuándo es la última vez que hiciste esto? Esto lo hacéis muy a menudo. Yo he venido a la iglesia esta mañana, nadie me ha venido para decir, Marcos, quiero confesarte mis pecados, ¿no? Hemos estado orando ahí atrás antes del culto. Nadie, oye, antes de empezar, tengo que confesar unos pecados aquí que me están molestando o sea, que esto es algo de máxima intimidad, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es posible que la gente haga eso? Si la conexión al poder de Dios es este enchufe, el pecado no confesado son las tijeras. No tomamos al pecado en serio. Bueno, muchos de nosotros teóricamente, ¿no? Porque claro, un día yo pedí a Jesús que me perdonara todos mis pecados y que entrara en mi vida y ya estoy. Pues sin vergüenza, tú vives como un desgraciado. No hace falta no cambiar la relación, porque la relación con Dios está establecida por fe. Pero la comunión, la armonía, cuando tú estás mintiendo sobre tu compañero y haciéndole alguna trastada, ¿verdad? Y si no pones eso delante de Dios y dices, lo siento, Señor, y también te dices a la persona que has hecho, a la que has hecho daño, le dices, lo siento. Vivir en arrepentimiento es fuente del poder del cristiano. La oración es eficaz y poderosa del justo. El que está viviendo en armonía con Dios, no el que está cargado de resentimientos y de viejas historias y que con este no quiero ver y con la otra no puedo. Y cualquier momento en el cual Dios empieza a abrir avivamiento, ¿sabes lo que es avivamiento? Es cuando los no creyentes se enteran de que los creyentes van a seguir. Pero cuando ocurren momentos de renovación espiritual, de avivamiento, siempre empieza con confesión de pecado. La gente tiene una nueva sensación de que no, desgraciado que soy, necesito a Dios y necesito ponerme al día con Dios sobre mi pecado. Y Santiago aquí dice, confesamos los pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, para que seáis liberados. Muchas veces no somos conscientes de nuestro propio pecado. Santiago nos ha dado mucha exhortación. Creo que en estas semanas de las exhortaciones nos hemos dado cuenta de muchos fallos que hemos tenido, ¿verdad? Y otras personas nos ayudan si queremos dejarles. Mi esposa identifica muchos pecados míos. Con mucho acierto. Pero muchas veces no quiero escuchar, ¿no? Pero cuando ves tu pecado, es muy útil, muy importante confesarlo no tan solo a Dios, sino a otra persona. Para que se dé cuenta de que tampoco eres esa máscara de perfección que intentas proyectar a los demás. 5. Luchar en contra de la injusticia. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no lloviera sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Sabes por qué oró para que no lloviera?
porque había un rey malvado y una reina siniestra, Acab y Jezabel, que estaban haciendo pecar a Israel, a adorar a dioses falsos y a hacer todo tipo de barbaridad. Y Elías, en nombre de Dios, dijo, no, basta ya. Y oró para que se arreglara esa situación, para que se diera cuenta de quién es Dios realmente. Y al final de esa sequía, estuvo allí con 400 profetas de Baal encima del monte Carmelo y hicieron esa prueba entre los 12, ¿no? Y Elías oró y Dios hizo caer fuego del cielo para consumir la ofrenda, ¿verdad? Y luego oró para que volviera a llover y volvió a llover. Veremos en detalle sobre esto en un momento. Pero fíjate, es importante orar por nuestro mundo. ¿Cuánto tiempo oramos por las guerras que hay? Yo muchas veces me confieso culpable. Empieza en internet o lo que sea, la situación en Gaza, bla, 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 empieza con, y lo apago. Porque no puedo, no, ¿sabes? Pero Dios lo que dice, la oración tiene mucho poder. Estamos orando para que Dios arregle este mundo, o por lo menos alivia el sufrimiento de tantas personas, nos dice que podemos. Y nos da ejemplos de que podemos. Los profetas de antigüedad hicieron esto. O por la lluvia. Aquí no sé por qué, pero Dios, tengo una cosa curiosa con la lluvia, ¿no? Porque cuando estábamos dirigiendo la casa de Berea, en mi campamento, hace algunos años, había sequía. Y dijeron, no sé si vamos a poder abrir las piscinas en las casas de Talones. Eso me llamó la atención, porque decía, verano. Entonces, Dios es como si me dijera, Marcos, ora para que llueva. Digo, ¿yo? Vale. Y empecé a orar para que lloviera. Y durante 14 días llovió cada día. Se llenaron los depósitos y pudimos celebrar el campamento sin dificultades. Y lo mismo me pasó este año. No sé si a veces estaba orando por la lluvia. Seguramente alguna persona justa estaba orando, porque yo también, pero claro, me doy por aludido. Pero yo sentía, otra vez, el Señor me dijo, ¿sabes aquello? Como en Berea, tú ponte a orar. Ese pantano, sabes que estaba ya la iglesia totalmente descubierta, podrías ir a pasear por ahí, etcétera, pero Dios trajo lluvia y llenó los depósitos, los embalses de toda Cataluña. ¿Oramos por estas cosas? ¿Es importante que lo hagamos? Servimos al Señor del cielo, en tierra, que todo poder está en sus manos. Podemos orar y debemos orar por la situación, la política, la situación social en nuestro mundo. Y finalmente, para ayudar a volver a los extraviados. ¿Extraviados hay? Conocemos demasiados, seguro. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recordad que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Cuánta necesidad hay de orar por la gente que se ha apartado? A veces entre nuestros propios hijos. A veces personas que han estado aquí en grupo de jóvenes durante mucho tiempo y se apartan, se alejan y casi no se acuerdan de ellos. Pero Dios dice que hay poder hasta para hacer volver a los que se han apartado de la fe. Bueno, 6 motivos en estos versículos, son bastantes, ¿no? Pero uno podría decir, o sea, la oración es como magia que hace desaparecer nuestros problemas de golpe y sin esfuerzo, ¿es así? Pues, no sé si habéis acordado todos los detalles de la oración de Elías.
Porque fijaos, voy a ver solamente un vistazo. Aquí Elías estaba ahí diciendo, ahora va a llover, ¿no? Y se puso a orar. Pero fijaos en el detalle. Entonces Elías dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un tormentoso aguacero. No se oye nada todavía, pero bueno, él decía eso. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. Y el criado fue, miró y dijo, no estoy nada. Dice, bueno, a la primera no. Seguimos orando. 7 veces. Lo ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez, el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, pero es tan pequeña como una mano. ¿Has estado orando así una y otra vez y te rindes a la 3ª? ¿O a la 4ª? ¿O tienes sentido de ridículo tan fuerte y dices, otra vez orar por eso? No puedo, otra vez saco este tema. Pero Elías oró con fervor y perseverancia. Y cuando hubo un pequeño indicio, que muchas veces nos pasa, estamos orando por el arrepentimiento de personas y vemos un pequeño indicio, nos anima. Hay que seguir orando, seguir confiando, seguir buscando al Señor, porque la oración tiene mucho poder, pero muchas veces no somos perseverantes en nuestra oración y no llegamos hasta el final. Entonces Elías ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro con la nube de tamaño de una mano en la distancia. Engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se asustó, ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes de Acab. Estaba ahí. Pero ves la perseverancia, la oración ferviente que demuestra y nos da ejemplo. Con este pequeño indicio, sabe que la respuesta está en camino. Mira, hermanos, la fuente y personal oración de una persona justa tiene mucho poder para efectuar lo que Dios quiere. Pero ahora, luego bajamos a nosotros, ¿no? Porque estas grandes verdades las sabemos de pe a pa, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño inventario de oración nuestra, ¿vale? Los al revés. ¿Cuántos oráis antes de la comida? Bien. No todos, pero muchos. ¿Y cuánto dura esa oración? ¿Un minuto? ¿Llega un minuto, Andrea? Bien. Yo creo que la mayoría ni 30 segundos, Pero contamos medio minuto o así, 21 veces sin falta que falte ninguna comida a lo largo de las, ¿qué tenemos? 10 minutos, vale. 10 minutos. Vale. Y en el culto aquí hemos orado. ¿Cuánto tiempo hemos orado en el culto? Igual 10, ¿verdad? por ahí, ¿verdad? 10 minutos en el culto. Qué bien, ¿ok? Devocionales hacéis, ¿no? ¿Quién hace devocional? A ver, que se atreva. Uy, menos, Y en devocionales. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Y cuánto tiempo dedicáis a la oración en estos devocionales?
Media hora, muy bien. Andrea, vamos a poner a todos en la escuela de oración de Andrea, ¿eh? Porque en los demás, sí. 5 minutos, 7 días a la semana, lo hacéis el devocional. 5 minutos por devocional al día. ¿Llega? Bueno, total. En los GPS, ¿cuántos usáis en un GPS? ¿Para cuánto tiempo dedicáis a la oración al GPS? ¿Cuánto? Estáis hablando. ¿Y cuándo se ora? 10 minutos, ok. ¿Y José Luis, más o menos? 5 minutos. Claro, habláis y luego oráis, ¿no? Yo también. ¿Ok? Pero tomándolo todo, hermano, no es para... A ver, si denuncio a alguien aquí, si pongo una crítica profética, es hacia este Señor. ¿Vale? Porque yo estoy en el tema igual. ¿Vale? Pero llegamos a una hora a la semana a duras penas. A duras penas llegamos a una hora a la semana. Algunos van para más, pero pocos. Quizá nos parecemos más al leñador despistado de lo que nos pensamos. No se puede, Laura, hacer la voluntad de Dios sin el poder de Dios. No se puede. Difícil, ¿no? Y ojo, predicar de esas cosas es difícil porque me ha puesto una convicción y un sentido de culpabilidad y una autocondenación que me ha hecho cambiar, me ha hecho pensar, repensarlo. ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos aumentar? ¿Cuántos creen que deben aumentar la cantidad de tiempo que oran? Solo uno. Fijaos, sugerencias, busca estar con gente que te puede contagiar. El MIPI, los de MIPI sí que aumentan, pasan la hora, ellos hacen otra hora dentro del MIPI, ¿vale? Entonces han duplicado la oración promedio, ¿vale? Porque se contagian unas a otras. ¿Quieres aumentar la oración? Ponte con gente que sabe orar. Es una primera sugerencia. 2, normaliza la práctica de orar con tus amigos. Porque, ¿qué hacemos con nuestros amigos? Nos quejamos, ¿no? ¿Cómo te va? Ay, es que el jefe, que es un palurdo, yo no sé cómo voy a enfrentarlo, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, cristianos, cristianos, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y al final 5 minutos oramos si acaso. Ay, ¿y si oramos más? Si dijéramos, hay un problema, oramos. Normalicemos el caso. Yo me acuerdo hace años que entré en una de nuestras reuniones de adolescentes y me extrañó porque estaba finalizado, pero me extrañó porque había 4 o 5 grupos de personas juntos hablando. Y le decía a uno de los líderes, ¿qué hacen? Dice, no, están orando los unos por los otros. Digo, ¿es parte del programa? Esto no. Eso es espontáneamente, hablando y viendo que había alguna necesidad, se ponen a orar los unos por los otros. Digo, vamos bien. Normalicemos la oración unos por otros. Incluso aquí, estamos en el pasillo después, y alguien dice, uy, tengo una necesidad, y hoy, bueno, oraré por ti. Que a mitad de las veces es mentira, que no lo haces después, ¿vale? Pero, ¿y si dijeras, ¿por qué no oramos por eso ahora mismo? ¿Vale? 3. Comprométete con tiempos extendidos de oración. Algunos jóvenes en Inglaterra hace años tuvieron una locura, dijeron, oye, no sabemos cómo orar, pero necesitamos aprender. Así que vamos a obligarnos
a orar durante una semana entera, las 24 horas del día en cadena. Es decir, cada uno se ocupaba de una hora y se enlazaban, ¿no? Y prepararon un local para poder hacerlo, y entonces uno venía a las 10, acababa a las 11, venía el siguiente a las 11, seguía, venía el siguiente a las 12, toda la noche, todo el día, durante 24 horas, 7 días. ¿Crees que Dios les bendijo? Mucho, mucho. Y empezó un movimiento que sigue vigente hoy de personas que han hecho oración extraordinaria. O mi pequeño medio compromiso débil y fluctuante, orar 1 hora al día. Yo me decía, yo digo, no puedes predicar de esto orando como horas. Así que tienes que arrepentirte y cambiar. Y entonces mi pequeño cambio titubeante era dedicar al menos 1 hora a la oración cada día. Y lo primero que descubres cuando haces eso es que no sabes qué decir después de 10 minutos. Y entonces se amplía tu lista de oración. En vez de orar por tu mujer y tus hijos, oras por los nietos, los bisabuelos, ¿sabes? Todo lo que encuentras en tu vida. Porque la disciplina que has escogido, el compromiso que has escogido, te obliga a ampliar tu práctica de oración y pases tiempo alabando a Dios, etc. Oye, yo he notado muchísima diferencia. ¿Sabes? Por esa autoobligación. Lee sobre la oración. Te inspira. 2 libros, hay muchos, ni tan solo 1 hora. Es un libro de Larry Lea, que era un evangelista de Estados Unidos y tal, que explica su propia experiencia. Y él, de mucho éxito y tal. Pero se dio cuenta de que Dios le estaba pidiendo 1 hora de oración, y él lo utiliza el Padre Nuestro como oración modelo. Entonces, dice 7 secciones, lo divide y tal, y este ayuda. También el otro libro, Oración, simplemente se titula por Richard Foster, es increíble. Y lees, es lo mismo que estar con personas que oran más, que contagia. Autores que muestran una vida de oración también te contagian. Y oramos cuando nos reunimos aquí, ahora. Pues sí, podríamos orar. A mí me gusta acabar los cultos orando todos. ¿Por qué? Porque aumentamos nuestro promedio. ¿No? Pero además, ¿acaso no hay nadie aquí afligido? No hay nadie que esté alegre. No hay nadie que necesite confesar algo. No hay nadie que tenga una necesidad física. No hay nadie que tenga una necesidad emocional. Yo creo que sí. Y casi seguro que todos tenemos que arrepentirnos de orar tampoco. Así que vamos a finalizar el culto de esta manera, juntándonos en grupos con quien tengas confianza, con las personas al lado, con personas que no conoces, da igual. Comparte alguna necesidad si queréis, pero vamos a acabar el culto haciendo honor a lo que Santiago nos dice. La urgente y personal oración de una persona justa tiene mucho poder. A lo mejor tienes que arreglar algo antes de ser una persona justa en comunión con Dios. Hazlo. Ahora es un buen momento, pero tiene mucho poder para efectuar lo que Dios quiere, para hacer la obra de Dios. ¿Queremos que la obra de Dios crezca? ¿Queremos que la gente conozca al Señor? ¿Queremos que los no creyentes en este pueblo se den cuenta de que existe una iglesia aquí y es un lugar de poder y bendición y sanidad? Pues sabemos, es lo que Dios nos dice. ¿Dónde está el poder para vivir como cristianos increíbles? Está una oración. Oremos.
Y al ir finalizando nuestras oraciones, te pedimos, Señor, que eleves a tu trono cada petición, Señor, cada intercesión, cada necesidad aquí, Padre, porque tú tienes mucho poder, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, a sentirlo y a actuar en consecuencia, Señor, porque tú eres nuestro Dios y haces disponible tu poder para nosotros, Señor. Nos entregamos en tus manos, Señor, y pedimos que nos hagas un pueblo que busca tu rostro, Señor, cada vez más. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.